estados tributan los hechos económicos que tienen lugar en su territorio. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo me voy a Panamá, por ejemplo, monto un negocio en Panamá en el cual yo compro y vendo mercancías y todo lo hago dentro de Panamá o presto servicios dentro de Panamá, pues Panamá me va a gravar con esa, digamos que me va a gravar esos ingresos. Y como digo Panamá, puedo decir Canadá u otro estado. Digamos que ese es el método de tributación territorial. Hay otro método de tributación que es el cual tiene Colombia y Canadá, que se llama renta mundial o worldwide income. Y este se refiere a que grava a las personas por las rentas de su fuente mundial. Entonces uno dice, ¿cómo así que fuente mundial? Es decir, grava a aquellas personas que tienen ingresos tanto de fuente colombiana, es decir, que tuvo por prestar servicios en Colombia o que su empresa tuvo derivado de un ingreso en Colombia, como de fuente extranjera. Entonces, ¿cuál es el escenario en el cual nos encontramos en un mundo pues globalizado? Una persona que se encuentra en Colombia, que presta servicios en Colombia y que no es residente colombiano, ejecuta algún tipo de construcción o algún tipo de asesoría acá en Colombia y por eso le pagan alguna suma de dinero. Va a recibir un ingreso por esa suma de dinero y ese ingreso es grabado en Colombia, pero si esa persona es residente en Canadá, Canadá le va a decir, qué bueno que tuviste un ingreso, yo también lo quiero grabar. Entonces, fíjense que las personas quedan en un hecho, digamos que muy incómodo, y es que dos jurisdicciones quieren grabar un mismo ingreso. Dos jurisdicciones quieren grabar un mismo hecho económico. Y en este marco, para evitar, digamos, el abuso tributario de los estados hacia las personas, es que surgen los convenios de doble imposición que buscan, digamos, que establecer unas reglas de juego claras para poder limitar el poder impositivo y que uno de los dos estados grave esa renta o que entre los dos estados se pongan de acuerdo en cómo la van a grabar para no perjudicar a las personas. En un tercer momento, digamos que en ese desarrollo de las relaciones entre Colombia con Canadá, nosotros tenemos los tratados bilaterales de inversión, PIT. Estos son acuerdos internacionales entre dos o más estados sobre los términos en los cuales la inversión extranjera privada por parte de nacionales de un estado va a afectar a ese otro estado. Y esto principalmente, ¿qué es lo que busca? Busca que ningún extranjero o no residente que invierta en Colombia o viceversa reciba un trato discriminatorio respecto de los nacionales. Todo lo contrario, busca que todas las personas jurídicas o naturales al invertir en un país pues tengan condiciones, digamos, de inversión similares, tengan los mismos tratamientos, tengan una seguridad jurídica y algo que además, digamos, que hace mucho sentido en Latinoamérica y es que esas personas, si eventualmente tienen algún problema con el Estado, llámese expropiación o algún tipo de tratamiento injusto, pues tengan algún tipo de protección especial para este tipo de, digamos, de gobiernos o que no son tan respetuosos de los derechos de los inversionistas. Y ahí entonces digamos que tenemos a grandes rasgos los tres tipos de inversiones o tratados que protegen inversiones y cómo podemos, digamos que aprovechar en Colombia y que además yo considero que promueven de alguna manera la inversión de canadienses en Colombia y de colombianos en Canadá y les da una tranquilidad en cuanto a que si hay algún tratamiento que consideren injusto por parte del Estado, pues esto va a ir a un tribunal de arbitramiento internacional en el cual van a poder, digamos que exponer sus motivos y, llegado el caso, tener una compensación. A mí se me ocurre un caso que parecía chistoso, pero pues ya cuando uno lo vive no es tan chistoso, y es que en algún momento yo recuerdo que en el caso Argentina, si ustedes tienen en su memoria, Argentina en el 2001 incurrió digamos, en cesación de pagos con muchos acreedores a lo largo del mundo por su deuda mundial, y esos acreedores, en virtud de estos tratados, demandaron a Argentina. Y en algún momento, cuando la presidenta Cristina Fernández tenía que hacer un viaje al exterior, a Reino Unido, recuerdo específicamente, no podía hacerlo en el avión presidencial, porque en el momento que el avión presidencial tocara territorio del Reino Unido, lo embargaban. Entonces le tocó hacer el viaje en un avión que le prestó, creo que fue el gobierno venezolano. Entonces miren que estos tratados sí protegen las inversiones, seguramente son arbitrajes que toman un tiempo, pero sí llegan a un caso concreto. Bueno, digamos que de momento eso es lo que les quería decir. También digamos que el siguiente paso era hablarles un poco, bueno, ya esto se los iba diciendo, los TLC, los CDIs. Y en el siguiente momento quisiera hablarles un poco de
el criterio de la residencia. Porque cuando nosotros vemos cómo están grabadas las personas en Colombia, nosotros hablamos mucho de ser residentes, y yo creo que desde la residencia y desde quién es o quién no es residente, podemos, digamos, que empezar a dilucidar un poquito más estas ideas. Entonces, cuando uno mira el artículo de la residencia en Colombia, eh, digamos que hay que hacer una aclaración, y es que es diferente porque algunas personas hablan de extranjeros o de nacionales, y aquí vamos a hablar es de la residencia y cómo eso afecta a extranjeros o nacionales. Entonces, vamos a empezar por lo más fácil. Y lo más fácil es empezar diciendo que, de acuerdo con la normativa colombiana, y nosotros consideramos residentes en Colombia para efectos, digamos, de los impuestos sobre la renta principalmente, esto, como les decía, abarca el impuesto sobre la renta y no otros. Una persona que en territorio colombiano, un extranjero, por ejemplo, un no residente, que en el territorio colombiano cumpla un periodo de 183 días. Y la primera pregunta que se nos hace es, ¿estos 183 días son continuos o discontinuos? Y la respuesta es que estos 183 días son... si tienen alguna pregunta, por supuesto que me dicen, y en un momento a otro les resolvemos. Estos 183 días pueden ser continuos o discontinuos, y son en un periodo de 365 días calendario. Entonces, es muy importante fijarse en esto porque, claro, cuando una persona pasa mucho tiempo en Colombia, un extranjero, tiene que tener mucho cuidado con no pasar estos 183 días en un periodo de 365 días, independientemente de la vigencia fiscal, porque generalmente lo que pasa y lo que le pasa a muchos clientes es que pasan un mes en Colombia, luego pasan otro mes, y cuando se dan cuenta se les han ido los 183 días, que son aproximadamente 6 meses, durante 2 años. Y entonces, a partir del segundo año, empiezan a ser residentes para efectos fiscales. Otro criterio, digamos, que nosotros podemos determinar para la residencia en Colombia, y es que quienes también son residentes en Colombia, aun cuando no vivan en Colombia, y este es un caso especial, y es cuando se trata de aquellas personas que tienen una relación con el servicio exterior del Estado colombiano, es decir, aquellos que están en misión diplomática en el exterior, ya sea como cónsul o como embajador, y aquellos que se encuentren vinculados con ellos. Entonces, evidentemente, este tratamiento también le aplicará a los hijos de esa persona o al cónyuge o compañero permanente. Y esto, pues, digamos que viene desde las convenciones de Viena, y esto es un tema, digamos, que ya ha sido aceptado mundialmente. Entonces, esas personas, pues, tributarán de acuerdo con las normas colombianas, aún cuando se encuentren en otro país. Y aquí el primer comentario es que, ya lo había hecho antes, y es que esto se refiere al impuesto sobre la renta, no abarca otros impuestos, como por ejemplo el IVA. Yo recuerdo que en algún caso nosotros tuvimos una consulta por este tema, y era que, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los servicios que algún diplomático presta, si se debe facturar con IVA o no? Y la respuesta era más o menos. Si, por ejemplo, un diplomático o una embajada presta un servicio como exámenes internacionales, no se encuentran grabados con IVA. Pero si ellos contratan en Colombia la prestación de servicios, sí tendrán que pagar el IVA sobre esos servicios, y tendrán después derecho a la devolución bimestral. Entonces, conclusión, esto se refiere principalmente al impuesto sobre la renta. Ahora bien, otro tercer punto es referente a los nacionales. Y cuando nosotros vamos a ver los nacionales, digamos que hay que tener en cuenta que los estados, el estado colombiano, el estado canadiense o cualquier estado del mundo, siempre busca que le paguen más impuestos. Cualquier estado tiene, digamos que, la ambición legítima de recaudar lo más posible de las personas que, digamos, que hacen parte de, que se encuentran en su territorio, o que de acuerdo con las normas tributarias, pues deben tributar en el mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de nacionales, porque en el primer momento, si recuerdan, hablamos fue de extranjeros, ya hay unas reglas diferentes, que no se refieren a la permanencia en el país de los 183 días, sino que se refieren es más a el patrimonio y a los ingresos de esas personas. Entonces, los nacionales colombianos, que supongo que será el caso de muchos, que se encuentren en Canadá, no tendrán que fijarse tanto en la regla de los 183 días, sino en la siguiente regla, y es: primero, en dónde se encuentra su cónyuge o compañero permanente y sus hijos, dado que si estos se encuentran en el país y tienen su residencia fiscal en el país, nosotros desde digamos que la DIAN o la autoridad tributaria asumirá o tomará la posición de que su centro vital de intereses, su arraigo, se encuentra en Colombia,
y efectivamente tratará a esa persona como un residente fiscal colombiano y en consecuencia considerará que sus ingresos deberán pagar el impuesto sobre la renta en Colombia. Pero si esta persona, digamos que, vamos a ir al siguiente caso, no está casado, no tiene un compañero permanente o lo tuvo, pero ya se divorció o se separó legalmente, no tiene hijos, entonces, ¿cómo podría esa persona ser considerada residente en Colombia? Pues el siguiente criterio es el 50% más de sus ingresos son de fuente nacional. Entonces, fíjense que no es tan sencillo como estar en el exterior, sino que si por alguna razón la que me paga es una empresa del exterior, colombiana, yo viviendo en Canadá, como ese es un ingreso de fuente nacional, porque la fuente es de donde proviene el ingreso, pues la DIAN considerará que yo soy residente fiscal colombiano. El otro criterio es cuando el 50% o más de los bienes se encuentran administrados en el país y viene muy de la mano con otro criterio que es que el 50% más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Entonces, si el más 50% más de mis bienes están administrados en el país o se encuentran poseídos en Colombia, y en este caso, digamos que hay que hacer mucho énfasis en que la norma habla de bienes y de activos. Entonces, cuando uno ve bienes y activos, se refiere a todo tipo de propiedad que uno tenga, con lo cual pueden ser bienes muebles, inmuebles como carros, vehículos, eh, ya sea inmuebles, casas, apartamentos, pero también pueden ser acciones, también pueden ser títulos, bonos de deuda, en general, digamos que es propiedad intelectual, bueno, muchas más cosas que yo pueda poseer en Colombia. Y acá viene, digamos, otro comentario también y es la norma residual por la cual yo puedo ser residente en Colombia. Y es que si yo soy requerido por la administración tributaria y no acredito mi condición de residente en el exterior para efectos tributarios, la DIAN puede considerar que yo soy un residente fiscal colombiano. Y esto funciona de la siguiente manera, como yo lo veo, y es como que la DIAN de alguna forma presume que si yo no le he informado que soy residente fiscal en el exterior, y yo de alguna forma no le he hecho saber lo contrario, aun cuando esté viviendo en el exterior, si no se lo he dado a conocer, ella tiene una presunción de que como soy nacional, seré residente en Colombia. Entonces, digamos que en ese sentido, el primer aviso y el primer llamado es, si hay alguien que no es residente fiscal en Colombia, sino que es en Canadá en este momento, pero no le ha hecho saber eso a la DIAN, sería bueno que se lo hiciera saber y nosotros pues podemos ayudar con ese trámite. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? La DIAN puede que uno diga, oiga, pero es que yo he viajado al exterior, eso está, digamos que comunicado a través de Migración Colombia, pero esos sistemas de comunicación, digamos que a veces no funcionan tan eficientemente y no funcionan tan a favor del contribuyente como uno querría. Entonces, el comentario es, curémonos en salud y comentémosle a la DIAN que ya no somos residentes fiscales en Colombia. Y digamos que así nos evitamos posibles inconvenientes en el pago de impuestos en el futuro. Otra, digamos que posibilidad de que yo pueda ser considerado residente fiscal colombiano aún cuando de pronto no vivo en Colombia es que yo me encuentre radicado en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Estas jurisdicciones, digamos que están en un listado, por acá debo tener a la mano algunas, pero digamos que son principalmente islas. De esas del listado revisado, la que más me llama la atención son Kuwait y Qatar, ¿no? Porque digamos que son destinos de negocios donde algunas personas efectivamente sí viven y puede que no lo tengan presente en que estas son consideradas paraísos fiscales o jurisdicciones de nula o baja imposición. Hasta ahí yo quisiera saber si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Voy a revisar el chat. Sí, Juan, Ok, teníamos sí, una acabo de mano verlo. levantada y unas preguntas en el Sí. chat. ¿Cómo se le informa a la DIAN que no sea residente fiscal en Colombia? Pues digamos que la forma, nosotros tendríamos que ir ante la autoridad tributaria canadiense. Voy a decir la DIAN canadiense, pero no tengo claridad cómo se llama en este momento, y pedirle un certificado fiscal de residencia fiscal en ese país. Eso es un certificado relativamente sencillo, pero esa autoridad lo que va a decir es, certifico que Juan Acevedo, que me hace la pregunta, identificado con pasaporte número tal, es residente fiscal en Canadá desde el año 2020, por decir algo, simplemente el que se me viene a la mente. Con ese documento nosotros hacemos un trámite ante la DIAN
digamos que ese documento pues habrá que apostillarlo, habrá que traducirlo y se hace un trámite ante la DIAN para darle a conocer esto. Si se ha declarado como residente fiscal, pero no lo es. Digamos que tendremos que entrar a ver con el equipo contable porque pues, pueden pasar dos cosas. Primero, que nosotros sí seamos residentes fiscales o que no lo seamos y habría que constatar eso. Pero si te entiendo bien, Camilo, siendo residente fiscal, creo, así lo entiendo yo la pregunta, siendo residente fiscal en Colombia eh, o siendo residente, no la entiendo bien, no sé si No, le puedes... te aclaro, no, si se ha declarado como residente fiscal en los años anteriores, pero digamos, la constatación se hace hoy que no es residente fiscal, entonces, ¿cómo se hace la corrección de los años anteriores? Si se debe hacer. No, difícil, porque digamos que de alguna manera en derecho sería como decirle a la DIAN que por un desconocimiento de la ley, de pronto cometiste un error y el desconocimiento de la ley no es excusa. Entonces, veo difícil eso respecto de los años anteriores, la verdad. Pero lo podemos revisar más a fondo a ver si se nos ocurre alguna alternativa. Digamos que es como cuando uno incumple alguna norma y uno no puede acudir a decir que, pues, que esa norma no tuvo la debida publicidad o no se conocía, que pasa todo el tiempo, pero digamos que ante la autoridad y ante el Estado, pues ese argumento no es suficiente. Para una pregunta, yo solicité ese certificado ante la autoridad tributaria canadiense, lo tengo, pero cuando traté de comunicarme con la DIAN para informarles que pues, efectivamente no soy residente tributario en Colombia, ellos como que dijeron, no hay cómo llegar a ese documento, simplemente tiene que tenerlo a la mano por si lo requerimos. Eso fue como la respuesta que dieron en ese momento. Entonces, digamos que yo preferiría que nosotros nos cuidáramos en salud y ese documento se lo podemos entregar a la DIAN a través de un derecho de petición, una PQRS, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno la DIAN lo requiere, de alguna manera, pues ya está, digamos que casi que iniciándose un proceso, digamos que administrativo, que puede ser desgastante. Entonces yo digo, hombre, en lugar de iniciar un proceso administrativo, vamos adelante y no atrás y informémosle por adelantado. Y así de esa manera, cuando tú radicas una petición y le informas de un hecho a la DIAN, tienes un radicado de la misma y digamos que ante cualquier eventual requerimiento, tú le puedes decir a la DIAN que tú ya con anterioridad le habías avisado sobre esta situación. Digamos que es como un tema de prevención, como yo lo veo, de tener un defense file antes de que cualquier cosa pueda pasar. Perfecto. Alejandro Yáñez, en Canadá la renta normalmente se paga los primeros 4 meses del año. ¿Eso implicaría que se puede pagar en Canadá e imputar ese pago para que no se genere 2 veces el impuesto? Eso también es una posibilidad, sí, y es, digamos que lo mejor es acudir, digamos, a los convenios de doble imposición y establecer las reglas de juego para no ir a pagar más de lo que uno tiene que pagar. Pero una posibilidad, digamos que cuando uno ha pagado en Canadá, es que hay un artículo del estatuto tributario que le permite a uno tomarse una deducción por los impuestos pagados en el exterior. Sin embargo, eso tiene una limitante. Y entonces lo que puede pasar, que no creo que pase, pero digamos que habría que pasar de acuerdo con cada jurisdicción, es que si el impuesto en el exterior es más alto que mi impuesto a pagar en Colombia, digamos que yo me puedo tomar hasta un porcentaje de ese impuesto y no me lo puedo tomar todo. Entonces, digamos, como lo explico un poco mejor. Y es que si mi impuesto a pagar es digamos, en Canadá, es del 20%, podré tomarme una parte y no lo podré tomar todo en Colombia. Digamos que hay unas limitantes del estatuto tributario al pago de impuestos en el exterior. Pero en principio sí se puede con esa salvedad. Sí, Juan, lo digo es porque muy posiblemente lo que pasa acá es que la tasa impositiva canadiense, la tarifa es mucho más alta que lo que pasa en Colombia. ¿Sí? O sea, la tarifa en términos generales para la renta puede estar dependiendo pues, de la situación de cada persona, pero entre el 30 y el 40%. Lo cual hace que en principio pasen dos cosas curiosas. La primera, que vas a pagar primero renta
en Colombia, perdón, en Canadá que en Colombia. Porque el calendario tributario acá digamos, funciona los primeros 4 meses del año. Y la segunda es que, pues, al ser la tarifa mayor, muy posiblemente vas a tener como la necesidad de pagar primero en Canadá y después mirar cómo imputas por ese tratado de doble, pues, el convenio de doble tributación, cómo buscar la manera para que, pues, pagues lo menos posible en Colombia, con independencia, pues, de lo que tú estás diciendo de la calidad. Sí, lo que pasa es que si nosotros usamos el convenio de doble imposición, como vemos más adelante, lo que va a pasar es que van a haber unas reglas en las cuales entre los dos estados van a mirar de dónde es el origen de ese ingreso. Y entonces, Sí. dependiendo del origen de ese ingreso, va a ser grabado en uno o en otro estado. Entonces, van a haber unas reglas y entonces uno puede simplemente, en virtud del convenio, decir este ingreso no debo pagarlo en Colombia. Entonces, ya lo pagué en Canadá, no debo pagarlo en Colombia. Eso que yo te digo, digamos que funciona algunas veces con una limitante, y es que yo puedo tomar los impuestos pagados en el exterior como de un descuento, como un tax credit, ya sea en Colombia o en el exterior, pero eso funciona principalmente con aquellos países con los cuales no se tienen convenios, como un alivio tributario. Pero digamos que lo ideal, y que es el caso en el que estamos, es que uno haga uso del convenio para limitar esa potestad impositiva y se limite más bien, digamos, que a seguir las reglas del convenio. Camilo Angarita. Es que creo que hay varias preguntas. Camilo, ¿puedes hacer la pregunta, por favor? Sí, Juan, la pregunta es, siendo uno residente fiscal en Colombia, si se debe declarar, digamos, viviendo fuera de Colombia, el patrimonio que uno tiene en Colombia y los ingresos, y si sí, a partir de qué monto. Yo sé que hay unos topes y hay unos, digamos, unos mínimos para los residentes, pero al no ser residente, ¿el patrimonio son los mismos topes que para el residente o cómo funciona? No, digamos que generalmente cómo funciona la regla, bueno, acá me voy a adelantar, la regla del convenio con patrimonio, lo que nos dice a grandes rasgos es que el patrimonio se deberá declarar en el estado donde se encuentre. Entonces, voy a hablar del caso colombiano. En el caso colombiano, actualmente el impuesto al patrimonio, que es, entiendo, o te refieres a declarar el impuesto sobre la renta en virtud de tu patrimonio, porque son dos cosas distintas, ¿sí me entiendes? O sea, me refiero, al no ser residente y vivir en Canadá, las propiedades que uno tiene en Colombia, uno debería declarar, si debe declarar como no residente, ¿a partir de qué monto? Yo sé que para un residente fiscal en Colombia es si sobrepasa los 170 millones o los ingresos mayores a 50 millones de pesos. Para un no residente, si se manejan los mismos topes o cambia las reglas para un no residente. Ok, digamos que son dos casos diferentes. Uno es el que yo te comentaba hace un momento para el impuesto al patrimonio, y el impuesto al patrimonio, la regla lo que nos va a indicar es que los bienes tienen que declararse principalmente en el estado en el cual se encuentran. Y en el caso colombiano, el impuesto al patrimonio, digamos que grava a partir de los 3.000 millones. Ahora, si eres no residente y tienes unos bienes en Colombia, generalmente lo que pasa es que se tiene que presentar una declaración por tener activos en Colombia, pero es una declaración más bien informativa. Pero digamos, si quieres, seguimos porque me estoy desviando un poquito. Y bueno, sí iba a hacer otro comentario. Digamos que presentar la declaración no necesariamente es igual a pagar un impuesto, ¿no? Digamos que algunas veces esas declaraciones se presentan de manera informativa. Entonces voy a seguir un poquito ya seguimos con las siguientes preguntas, ¿listo? Bueno, digamos que cuando nosotros hablamos de la residencia fiscal, hablábamos de que la residencia fiscal tiene varios efectos dependiendo de si nosotros somos personas, si somos extranjeros, si somos nacionales. En el caso de los nacionales, tendrá que verse con mucha atención dónde tenemos nuestros ingresos, dónde tenemos nuestro patrimonio, dónde se encuentran poseídos nuestros activos, dónde se encuentra
nuestro cónyuge, y en ese sentido, pues digamos que podremos ser residentes o podremos no ser residentes. Generalmente, digamos que cuando una persona es residente, entonces, como les decía anteriormente, va a tener que empezar a tributar por los ingresos, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Y en ese sentido, cuando sean ingresos de fuente nacional, pues esos en principio no deberían presentar mayor discusión porque se van a tributar en Colombia. Pero cuando son de fuente extranjera es donde digamos que tendremos que revisar el convenio para ver el convenio que nos dice y cómo digamos que nosotros podemos, con las reglas de juego del convenio, distribuir ese ingreso para una parte o para otra. Digamos que estos son un poco los conceptos que hablábamos hace un momento sobre la residencia, y en este sentido digamos que quiero detenerme sobre qué sucede en el caso de las personas jurídicas, porque digamos que las reglas que mencionamos hace un momento aplican principalmente para individuos o personas naturales. En el caso de las personas jurídicas, nosotros tenemos que el principio, una persona jurídica, que es una sociedad, es residente del lugar o del país en el cual se haya incorporado. Sin embargo, ¿qué pasa en los casos de que por ejemplo, una persona jurídica esté constituida en Canadá, pero resulta que toda su operación se encuentra en Colombia? ¿Podrá esta sociedad ser considerada residente fiscal para efectos colombianos, aun cuando se incorporó en Canadá? Es decir, su acta constitutiva se realizó en Canadá, y la respuesta es que sí. Y es que de acuerdo con las nuevas normas de tributación, las sociedades o personas jurídicas cuya sede efectiva de administración se encuentra en Colombia podrán ser gravadas bajo el impuesto sobre la renta en Colombia por sus ingresos de fuente colombiana. Entonces, en ese sentido, pensemos, por ejemplo, en las sociedades que prestan software, que son las que yo creo que más les afecta eso, o en general todas aquellas personas que a través de una sociedad prestan, digamos que servicios intangibles, que es donde uno más lo ve, y tienen una sede efectiva de administración en Colombia, porque en Colombia es donde la junta directiva toma decisiones, es donde la junta directiva o las personas digamos, empleadas de la sociedad se encuentran ubicadas, donde se realizan los actos del día a día, comerciales, se toman decisiones. Entonces, en ese sentido, la sede efectiva de administración de esa sociedad puede determinar la autoridad tributaria que se encuentra en Colombia, y como se encuentra en Colombia, pues podrá gravar esa sociedad. Entonces, ahí nosotros decimos, aquí como a modo digamos, eh, de planeación o digamos, de consejos que podemos tomar. Si nosotros tenemos una sociedad en el exterior y no queremos que tribute, digamos, en Colombia, o que la DIAN considere esto, pues deberíamos tomar medidas para que esa sociedad, aun cuando parte de su operación esté en Colombia, también tenga parte de su operación en el exterior, y esto es realizar reuniones de la junta directiva en el exterior, tener unos empleados en el exterior, para, digamos, que darle mayor sustancia a que la operación, su sede efectiva de administración, no se encuentra en Colombia. Otro caso que nos puede suceder es con los establecimientos permanentes. Y digamos que el establecimiento permanente a grandes rasgos se ha denominado como un lugar fijo de negocios. Entonces, un lugar fijo de negocios en el cual las personas, digamos que a través de realizan operaciones en Colombia, puede dar lugar a que la autoridad tributaria considere que las rentas de ese establecimiento permanente, que son de fuente colombiana, deberán gravarse en Colombia. Pero entonces, ¿cuándo podrá ser un establecimiento permanente o cuándo no? Pues será un establecimiento permanente cuando una persona esté realizando actividades en Colombia, tenga, por ejemplo, una construcción o preste servicios que se encuentren prestados desde una persona que se encuentre ubicada en Colombia, o estos servicios de alguna manera impliquen que tiene empleados en Colombia, que tiene unas oficinas, que tiene una operación en Colombia, aun cuando legalmente esa sociedad no se encuentre constituida en Colombia. Entonces, se parece un poco al criterio de sede efectiva de administración, pero ¿cuál es la diferencia? Que la sede efectiva de administración, digamos que es para cómo se maneja internamente la compañía y quiénes toman las decisiones, y el establecimiento permanente se refiere más a quienes prestan los servicios, quienes disfrutan de los mismos. Y para evitar, digamos, que una sociedad pueda ser considerada como un establecimiento permanente en Colombia, digamos que podrá prestar algunos servicios, pero que sean preparatorios. Tendríamos que evitar que esa sociedad tome decisiones o realice el cierre de negocios o realice actividades, digamos que inmiscuyen la responsabilidad de la sociedad.
Hay otro criterio que también es importante mencionar respecto de la residencia de las sociedades, que es el criterio de la CAN. Y digamos que esto tiene mucho sentido en cuanto a cómo los países buscan atraer de alguna manera las rentas hacia ellos. Y es que los países que están en vías de desarrollo, en los cuales evidentemente estamos los países de la CAN, que somos Colombia, Ecuador, Perú, creo que son solo esos. Colombia, Ecuador, Venezuela estuvo en algún momento, pero pues ya se retiró. Ellos priorizan que una sociedad tendrá residencia fiscal y por ende las rentas que se produzcan serán grabadas en el país de la fuente, es decir, en el país en el cual se producen esas rentas, y ese es el país en el cual la sociedad tiene el domicilio principal. Y el domicilio principal busca, digamos, que priorizar a la sede fabril o a la sede donde la sociedad, digamos, que presta los negocios o tiene su operación en el día a día. De aquí, bueno, aquí quería hablarles un poco también de los convenios de doble imposición, y como les venía diciendo, entonces tenemos unos criterios que priorizan el criterio de la residencia, que serían los de la OCDE, y también tenemos el criterio de la ONU, que es el mismo criterio seguido por la CAN, que es el que prioriza el lugar donde efectivamente son ocasionados o donde se prestan los servicios. Pensemos, por ejemplo, en este caso se me ocurre que puede ser muy evidente una aerolínea que digamos que está constituida en otro país, pero que en Colombia es donde tiene su domicilio, donde realiza su operación, pues de acuerdo con el criterio de la CAN será grabada en Colombia y sus rentas son de fuente colombiana, pero de pronto de acuerdo con el criterio de la OCDE no necesariamente sería grabada en Colombia. Adicionalmente, digamos que hay otro modelo y es el de Estados Unidos, que busca que sus ciudadanos, aun cuando estén en otras partes del mundo y no tengan su residencia en Estados Unidos, estén grabados independientemente de criterios como los de la ONU o los de la OCDE. Aquí digamos que, bueno, hacemos un barrido rápidamente sobre los convenios suscritos por Colombia y cuáles son los otros convenios que, si bien en este momento no se encuentran suscritos por Colombia, ya se encuentran firmados y están en un proceso interno de canje de notas en el cual próximamente entrarán a estar vigentes. Entonces, aquí tenemos varios de los países, Canadá, Suiza, Chile, España, Japón. Esta banderita que ustedes ven acá, este escudo, pertenece a la CAN. Está México, Italia, Corea del Sur, Portugal, Reino Unido, Francia, República Checa, India, digamos que son los que están vigentes en este momento. Próximamente pues estarán Brasil, Emiratos Árabes, y en ese sentido habrá que ver lo que va a pasar con Kuwait y con Qatar, que como les comentaba en su momento son consideradas jurisdicciones no cooperantes, Países Bajos y Uruguay. Bueno, respecto, digamos, de la tributación de las empresas, nosotros tenemos que, a grandes rasgos, hay tres formas en las cuales las empresas son gravadas, tanto en Colombia como en Canadá. Entonces tenemos el Corporate Income Tax, que este es el impuesto sobre la renta y se refiere a gravar las utilidades que son tenidas por las empresas. Y en Canadá, digamos que tenemos dos tipos de impuestos sobre la renta, un impuesto federal y un impuesto estatal. Por el contrario, en Colombia únicamente en relación con el impuesto sobre la renta tenemos un impuesto nacional a una tarifa única independientemente del territorio. Lo que de pronto algunas veces cambia en Colombia es el ICA, que es otro impuesto, un impuesto ya municipal que sí va cambiando de acuerdo con cada municipio. El Sales Tax, que es el impuesto al valor agregado, digamos que es un impuesto indirecto y se agrega al precio del producto. En Colombia lo tenemos una tarifa del 19% y si bien su presentación es anual, es un impuesto que cada vez que obtenemos un bien o servicio se debe gravar. Y en este sentido hay un comentario muy importante, y es qué pasa de pronto con la exportación de servicios. Y es cuando un colombiano exporta servicios al exterior o exporta algún tipo de bien. Y es que la exportación de servicios no se encuentra grabada con el IVA, se va con tarifa cero. Y esto es muy importante porque en este caso nosotros podemos prestar servicios al exterior y no le aplicará el IVA colombiano si lo hacemos desde Colombia. Por el contrario, seguramente si se aplica o se presta un servicio desde Canadá hacia Colombia,
ese mismo impuesto probablemente tampoco se encuentre grabado porque los países quieren priorizar sus exportaciones, pero en Colombia le aplicará un IVA teórico invertido. Es decir, que sí tendrá lugar un impuesto del IVA acá en Colombia por ser un servicio prestado, digamos que disfrutado en territorio colombiano. El withholding tax es el que nosotros nos referimos en Colombia como el mecanismo de retenciones en la fuente, y esto es un mecanismo a través del cual nosotros hacemos un pago anticipado de los impuestos. En este punto es importante mencionar que cuando una empresa, digamos, recibe pagos del exterior, ¿quién es el que va a hacer el withholding tax o quién va a hacer, digamos, la retención de dicho impuesto? Y la regla general es que esto está en el pagador. Entonces, quien paga es quien hace la retención de dicho impuesto. Y para la empresa del exterior que presta un servicio acá en Colombia, un cliente colombiano, este termina siendo su impuesto final o su tarifa final en el país en el cual prestó el servicio. ¿Por qué sucede esto? Porque digamos que si no lo hiciéramos de esta manera, esa empresa del exterior que prestó un servicio en Colombia, es decir, que obtuvo una renta de fuente colombiana y no le retuvieron, incurriría en la obligación de tener que venir a Colombia a presentar una declaración del impuesto sobre la renta sobre dicho ingreso, lo cual se vuelve mucho más dispendioso y por ende es mucho mejor que una empresa le retengan, porque ya cuando le retienen, ya cumple con el deber de pagar impuestos en el país en el cual prestó el servicio. Digamos que, bueno, acá están algunas de las tarifas que nosotros hemos revisado. Son las tarifas de tributación para los ciudadanos canadienses. Al igual que en Colombia, son unas tarifas progresivas en virtud de los ingresos. La diferencia que yo veo es que en Colombia las tarifas para las personas naturales van del 19 al 39%. Entonces, de acuerdo con esto, están un poco más altas las tarifas en Colombia para personas naturales incluso que lo que pueden estar en Canadá en relación con el impuesto federal, porque aquí viene la otra parte de lo que mencionábamos, es que en Canadá, además del federal, también tendremos un impuesto estatal con el cual ya conjuntamente las tarifas, sí, como nos mencionabas hace un momento, pueden llegar a ser más altas. Bueno, esto es un poco más de repasar lo que decíamos hace un momento, en los convenios de doble imposición, que cuál es su fin. Su fin es eliminar o reducir el impacto de la tributación sobre un mismo hecho económico y distribuir los ingresos fiscales. También aquí hay un tema que dice, y es que buscan evitar la evasión fiscal de impuestos. Esto también es cierto porque lo que buscan los convenios es, por un lado, uno, que un ciudadano no pague dos veces por un mismo hecho económico, pero también buscan evitar que no vaya a llegar a una situación en la cual no pague impuestos en ninguno de los dos estados, en que en virtud tal vez de un vacío normativo no termine pagando impuestos ni en Colombia ni en Canadá. Bueno, cuando nosotros empezamos hablando con el CDI de Colombia con Canadá, nosotros empezamos a ver cuál es el criterio que el CDI nos trae para la residencia. Y en cuanto a las personas naturales, digamos que se parece mucho a las normas que trae el Estatuto Tributario Colombiano y dice que una persona será residente de alguno de los dos estados y de acuerdo con eso, lo primero que se mirará es el criterio de su vivienda. Entonces, ¿cuál de los dos criterios debe mirarse primero? El de la vivienda permanente. Y será, digamos que residente en aquel estado en el cual tenga una vivienda permanente o relaciones más estrechas o un centro de intereses vitales. Esto digamos que se me parece mucho a lo que mencionábamos anteriormente, porque un centro de intereses vitales pues será donde tenga su familia, su cónyuge, sus hijos, y si este no es el caso, pues será en el cual viva habitualmente. Si se van cumpliendo con estos pasos, es decir, no se tiene claridad de cuál es el lugar en el cual tiene su vivienda permanente, porque resulta que tiene vivienda en ambos países, viaja bastante y en ambos tiene relaciones estrechas y en ambos vive habitualmente, pues en ese sentido, digamos que ya entrará a mirarse el criterio de la nacionalidad como criterio de desempate, a ver sobre cuál de esos dos países, digamos que logra ganarse su renta y logra, digamos que, demostrar mayor arraigo a esa persona. Y la D, pues cuando llegue un caso que nunca hemos visto, pero que puede existir, es que se resolverá de común acuerdo. Ahora bien, respecto de las personas jurídicas,
si digamos, una persona jurídica no se tiene muy claro cuál es su domicilio, porque tiene, digamos que, presencia en ambos países realiza actividades comerciales, en ambos países, digamos que realiza o tiene un centro de acopio, de arraigo muy importante. Entonces, como las personas jurídicas pues no tienen una nacionalidad como tal, nosotros hablamos de nacionalidad, pero a lo que se refiere en realidad es su estado de constitución, es decir, en donde se constituyó en Cámara de Comercio o en su equivalente en Canadá en un primer momento. Bueno, acá repasamos un momento los criterios de establecimiento permanente y que también digamos que los trae el convenio de doble imposición, y se trata del lugar fijo de negocios, en el cual una persona jurídica realice actividades comerciales y que no incluye, porque al final este criterio digamos que puede ser un poco etéreo. Y si ese es un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes, mercancías, de recoger información, o es un lugar de negocios, digamos que en el cual no se realizan cierres de los mismos, sino que se realizan únicamente actividades preparatorias, como puede ser una oficina en la cual simplemente se reciba correspondencia, pues evidentemente esto no será un establecimiento permanente. Bueno, acá empezamos un poco ya, digamos, con los criterios del convenio de doble imposición. Y el convenio de doble imposición nos va a decir digamos, qué debe hacerse con cada caso concreto y qué debe hacerse con las rentas. Y un primer caso que nos trae el convenio es qué pasa con las rentas de bienes inmuebles y los beneficios empresariales. Entonces, ¿qué nos dice el convenio? En el caso de los bienes inmuebles, cuando nosotros tenemos arrendamientos, lo que va a priorizar el convenio finalmente es el lugar en el cual se encuentra el inmueble, porque digamos que la redacción de los convenios a veces es un poco tediosa, por decirlo de alguna manera, pero al final lo que va a decir los convenios es en el país en el cual se encuentre dicho inmueble, es decir, en el país de la fuente, será el país que podrá quedarse con dicha tributación. No sé, Fabián, si tengas algún comentario. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Acosta, soy solo socio del área de impuestos de Legal Nova. Lo que ha dicho Juan, yo quiero que se queden con la siguiente idea de qué es lo que hacen los convenios de doble imposición, y me gustaría repasar un poco las preguntas que han hecho. Y es que los convenios de doble imposición lo que hacen es limitar la potestad tributaria de un Estado para imponer sus tributos. Los convenios de doble imposición versan sobre los impuestos directos, es decir, el impuesto sobre la renta y el patrimonio, y es lo único que van a tocar, a diferencia de un TLC que puede tratar temas de impuestos indirectos como lo serían los aranceles y el IVA en la importación o exportación. Los convenios de doble imposición, entonces, al limitar la potestad del Estado para gravar, no impiden a un Estado que, por ejemplo, establezcan que una persona es residente. Los criterios para ser residente de un Estado están establecidos en la normatividad local de cada uno de ellos. Por eso, en lo que había hablado en este momento Juan, mencionaba el artículo 10 y de ahí la importancia de este para efectos de interpretar los tratados. El artículo 10 lo que va a establecer es cuándo en Colombia nosotros somos residentes fiscales, cuándo nosotros vamos a ser considerados residentes, y las consecuencias, como bien se ha hablado, son que sería grabado por sus rentas de fuente nacional y rentas de fuente extranjeras, lo que se le llama renta de fuente mundial. Pero en ningún momento lo que hace el convenio cuando habla de dónde se va a determinar la residencia de una persona es que esa persona que es residente en uno de los dos estados deje de serlo por virtud del convenio. Esa es la primera, digamos, que premisa que parte de los convenios de doble imposición. Entonces, ¿por qué existe la doble tributación? La doble tributación existe, voy a dar el caso para un individuo y para una persona jurídica. En el individuo, porque puede pasar, por ejemplo, que una persona nacional colombiana vaya a vivir a Canadá. Entonces,
en Colombia sigue manteniendo la residencia por la nacionalidad, ya que para salirse de la nacionalidad tiene que cumplir ciertos requisitos y una formalidad. Y en Canadá, porque cumple con los días, que allá también son los 183 días en un periodo de 365 días en una ventana de 2 años, pues también se puede llegar a hacer a la residencia. Si no existiera un convenio de doble imposición, ¿qué sucedería? Que Colombia, por un lado, a ese individuo va a requerirle que presente la declaración de renta en el formulario 210 y pague los impuestos correspondientes a los ingresos de fuente mundial. Y en Canadá sucedería exactamente lo mismo. Entonces nos estaríamos enfrentando que en Colombia, por ejemplo, si tenemos una persona que gana 1.000 millones de pesos al año, tendría que pagar el 39% de tarifa marginal. Y en Canadá también tendría que pagar a la tarifa más alta, que aproximadamente vendría siendo del 40%, ya que también es marginal. Esto haría que si una persona se gana 100 pesos, si no existiera convenio, Canadá quiere grabar 40 pesos y Colombia quiere grabar 39 pesos. Y justamente entonces el convenio lo que hace es definir quién de los dos estados va a imponer su facultad impositiva para que evitar que suceda este tipo de situaciones a los que denominamos doble tributación. Entonces, en el caso de la persona natural, cuando nosotros nos vamos a ver las rentas por un empleo, lo que hace el convenio es establecer quién de los dos estados va a grabar y cuál de los dos estados va a tener que definir que las rentas que se obtuvieron en dicho estado son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, es decir, están exentos del impuesto, con el propósito no de levantar la tributación en ambos estados, sino que los dos estados no cobren sobre una misma renta el impuesto correspondiente de cada uno de los estados. Entonces, por ejemplo, en el mismo caso de los 100 pesos, si es una persona colombiana que va a trabajar por menos de 6 meses a Canadá, lo que sucedería siempre que el pagador esté en Colombia es que solamente Colombia va a grabar esas rentas y la persona que está viviendo en Canadá, en el caso que sea requerida para presentar la declaración de impuestos, pues lo que va a hacer es presentar su denuncio rentístico estableciendo que dichos ingresos no son grabados en Canadá por virtud del convenio de doble imposición. En el caso de las empresas, sucede lo mismo cuando hablamos de beneficios empresariales, que no hace referencia a otra cosa que las utilidades de una empresa, pero no lo que sucede, por ejemplo, con algunos ítems de rentas que existen en el mismo, que podríamos mencionar los dividendos en el artículo 10, los intereses en el artículo 11 y las regalías en el artículo 12, porque estos artículos lo que van a hacer es disminuir la tarifa de retención aplicable, dando la posibilidad en el otro estado, que es el estado de la residencia, que se tome el crédito tributario correspondiente para eliminar la doble imposición. Entonces, esas son las situaciones que pueden presentarse. Para la pregunta que hizo Juan, referente a, oiga, tengo mi certificado de Canadá, ahora cómo hago para hacer el trámite. Esto es una formalidad que tiene que cumplirse porque el Estado colombiano, al utilizar el sistema MUISCA, el sistema por sí solo va a requerir a los nacionales que no hayan informado que han dejado de ser residentes fiscales. Por más de que la DIAN a uno le diga, usted tiene que acreditarlo cuando yo se lo pida, la DIAN normalmente lo que va a hacer es enviar un oficio persuasivo, preguntarle a la persona, ¿usted por qué no ha declarado? Y esto tiene un sentido, y es porque sigue suponiendo que es un nacional colombiano con más del 50% de los ingresos o más del 50% de los activos en Colombia, y por tanto presume que tiene que venir acá a declarar el impuesto. ¿Cuál es el problema que surge de todo esto? Que cuando uno está en un proceso de fiscalización, lo que el funcionario quiere es recaudar impuestos y lo que va a intentar hacer es establecer que todos los ingresos que ha percibido esta persona son grabados en Colombia y ya será la persona quien tendrá que entrar a desvirtuar a partir de medios probatorios que el 50% de sus activos o más está por fuera del país
y que el 50% más de sus ingresos está por fuera del país. Con el objetivo de que esto no pase, el parágrafo del artículo 10 del Estatuto Tributario establece que uno tiene que solicitarlo a la DIAN. Y por eso la forma correcta es a través de un derecho de petición que se hace como un PQRS, a través del sistema Muisca, donde uno le pide a la administración que lo descargue el sistema Muisca para que no le siga mandando esos oficios persuasivos y no vaya a generar la problemática que estamos conversando, y es que lo fiscalice. En el caso de la pregunta de Camilo, donde hablaba de... primero, antes de esa había otra pregunta que era, ¿qué pasa si yo he venido declarando como residente y no lo soy? En el caso que yo he venido declarando como residente y la DIAN se da cuenta, yo tengo que tener en cuenta que los no residentes y los residentes tributan de una forma diferente. Si yo le estoy informando a la DIAN a través de un formulario 210 que yo soy residente, la DIAN va a suponer como nacional que yo lo soy. Es decir, hay una presunción en mi contra en la cual estoy estableciendo que yo sigo siendo residente colombiano por lo que soy nacional y por lo que no tengo el 50% más de mis activos y mis ingresos en otro país, sino en Colombia. Esto hace que cuando yo soy residente tenga que incluir todos los ingresos que yo percibo en todo el mundo en la renta colombiana y depurar el impuesto de conformidad, mientras que si yo soy no residente, yo no tengo que declarar sino las rentas de fuente colombiana, frente a las cuales a mí no me hicieron retención en la fuente. Mientras que si yo soy residente, a mí me aplica una tarifa marginal, que va del 19 al 39. Cuando yo soy no residente, me aplica una tarifa plana del 35%. ¿Sí? Y esto tiene que analizarse para saber cuál es la medida que tengo que tomar, porque si bien yo puedo corregir los formularios que he presentado, lo primero que yo sugeriría hacer es verificar cuál es la mejor forma que yo tengo para poderle informar a la DIAN cuál es mi estatus actual, y yo corregiría a partir del año gravable en que me doy cuenta que ya puedo acreditarle a la DIAN que no soy residente, para que de ahí en adelante yo no tenga que incluir todos los ingresos que yo he tenido en todo el mundo en la declaración en Colombia. Y esa sería, en principio, la respuesta que le daría a esa consulta que hicieron. Otro tema importante para esa consulta también vendría siendo si a mí me aplica alguna disposición del convenio. Como supongo que es una persona natural la que está preguntando esto y tiene rentas laborales, lo que yo también me preguntaría es si yo he presentado mis declaraciones en Colombia, estableciendo que los ingresos que yo he percibido en Canadá son no grabados en Colombia. Porque si yo supongo que los hechos son los siguientes, y es que es una persona que está viviendo en Canadá, tiene más de 6 meses y le pagan en Canadá, pues básicamente, aunque reporte los ingresos, esos ingresos deberían estar no grabados con la renta en Colombia y sería una renta meramente informativa. Solamente como consideración tendría que incluir las rentas de fuente colombiana, y si yo sigo informando que soy residente nacional, pues tendría que imponer las tarifas marginales y lo contrastaría contra el 35% que aplicaría si es que no me hicieron la correspondiente retención en la fuente. La siguiente pregunta era, ¿qué pasa con los residentes fiscales y no residentes frente a los topes? Los topes solo son aplicables a los residentes fiscales, a los no residentes no. Un no residente, si por ejemplo le pagaron una cuantía mínima, supongamos un salario mínimo, y no le hicieron retención en la fuente, esto haría que tenga la obligación de declarar, independientemente que el salario mínimo esté muy por debajo de los montos para declarar en Colombia, porque la regla para los no residentes es únicamente, si no le practicaron retención, pues tiene que declararlo. Otro cuento diferente es si yo tengo que pagar impuestos. Y acá nosotros tenemos que entender que hay una obligación sustancial, que es el pago de los impuestos, y otra una obligación formal, que es la presentación de las declaraciones. Entonces, en mi ejemplo, si yo estoy ganando un mínimo, pues al final, si bien tengo que declarar como no residente porque no me aplican los montos mínimos que sí le aplican a los residentes, pues seguramente no va a tener que pagar impuesto porque no aplicaba la retención por el monto que a mí me estaban cancelando. Y eso sería la solución realmente para ese caso que Camilo preguntó. Las retenciones en la fuente, no obstante, tengo que hacer una claridad, y es que no aplican de la misma forma para los residentes colombianos que para los no residentes.
mientras que los no residentes, por ejemplo, se pueden ver enfrentados a tarifas del 20% por servicios como asistencia técnica, servicios técnicos, consultoría u otros servicios personales, por virtud del artículo 408 del Estatuto Tributario. Los residentes podrían enfrentarse a tarifas que podrían ser, en el caso de prestadores de servicios independientes, del 11%, o servicios personales sin que tengan de por medio una tarjeta profesional del 4%. Entonces es mucho menor la tarifa para un residente, mientras que para un no residente puede llegar a ser mucho más elevada. La diferencia está en que para el no residente esa retención del 20 es el impuesto definitivo, ya no tiene que presentar declaración y enfrentarse al 35. Mientras que el residente fiscal, claro, la retención es menor, pero porque sí tiene que presentar la declaración y depurar el impuesto, y la retención es un mero anticipo al impuesto que tiene que pagar. Esa sería también solución para Camilo. Los convenios, como estamos hablando, limitan la potestad del Estado. Podríamos vernos enfrentados a que una misma persona es residente fiscal en ambos países, tiene que declarar en ambos países, y como yo lo decía, el convenio no va a hacer que la persona no declare en alguno de los dos países. Lo que el convenio va a hacer es establecer dónde es residente para efectos del convenio, porque el convenio con Canadá le da prioridad para gravar al estado de la residencia. Entonces, supongamos un caso en el que una persona de Colombia se fue a vivir a Canadá, se fue con su familia, pero conserva un apartamento en ambos estados. ¿Qué es lo que yo tendría que analizar en ese caso? El convenio a mí me va a hacer residente de alguno de los dos estados para efectos de establecer, si yo me gano una renta laboral, cuál de los dos estados va a gravar. Porque lo que hace el artículo 14 del Convenio Colombia-Canadá frente a los servicios de rentas laborales es establecer que tiene prioridad para gravar el estado de la residencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo para efectos del convenio soy residente canadiense, pues Canadá va a gravar y puede que la tarifa sea mayor, que es lo que siempre sucede, porque las tarifas en Canadá, en efecto, por los márgenes que se manejan, son mucho mayores, va a suceder. En ese caso, entonces, si yo me defino, porque yo soy residente fiscal realmente en Colombia, esto haría que yo pudiera tener un ahorro, porque Canadá tendría que abstenerse de gravar y podría gravar es Colombia. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que informarle a la autoridad tributaria canadiense que al ser residente para efectos fiscales del convenio en Colombia, yo únicamente sería grabado en Colombia. Claro, esto tiene unos supuestos, y es que para que esto suceda, la renta laboral tiene que ser pagada por una persona en el estado donde yo soy residente. De lo contrario, el otro estado va a poder grabar. Entonces, esa es como la regla general y la premisa que se utilizaría en ese caso. Las personas naturales y las personas jurídicas, a la luz del convenio, les aplican reglas distintas. Las personas naturales les aplica, por ejemplo, este que estoy mencionando, de artículo 14 de rentas de dependientes, y en el caso que, por ejemplo, sea un prestador de servicios independiente, le va a aplicar también un artículo, que es el artículo 21 de otras rentas, donde la atribución, en el caso de Canadá, se va a hacer que los dos estados pueden gravar, no obstante la eliminación de la doble tributación se va a hacer porque yo me pueda tomar el crédito tributario, lo que pagué en el otro estado, en el estado donde yo soy residente fiscal. En el caso de las personas jurídicas, a mí me aplican otros artículos, y uno empieza mirando el artículo 7, que es el de beneficios empresariales, donde a mí me establece una regla general, y es la siguiente. Si yo obtuve una renta de un país de los suscritos del convenio, solamente va a poder gravar el país de la residencia fiscal de la empresa. Entonces, supongamos que tenemos una empresa que es una empresa que está en Colombia, tiene su sede efectiva de administración en Colombia, y lo que está generando es un pago a un residente canadiense por un servicio que le prestó. Supongamos que ese servicio es un servicio de asistencia técnica. Si no aplicara el convenio, lo que haría
la persona en Colombia jurídica sería que al momento del pago tendría que retenerle al 20%. Y en Canadá lo que va a suceder es que tiene que declarar esa persona que está recibiendo el pago y depurar el ingreso con la tarifa de renta correspondiente canadiense. Supongamos que en este caso aplica el 40 y eso haría que sin convenio la doble tributación se manifestara en que en Colombia lo grabaron al 20 y en Canadá lo grabaron al 40%. Con el convenio, el artículo 7 lo que hace es establecer que como solo puede grabar el país de la residencia, Colombia en ese mismo escenario no puede retener el 20%. Y por eso esa empresa que hizo el ingreso, en este caso la empresa canadiense porque es la que recibe el pago, ojo, uno en los convenios siempre ves quién recibe el pago, que es el beneficiario efectivo de los beneficios, sean empresariales o a nivel individual, y esa es la persona que va a ser grabada. La persona que graba no es la que retiene, no es la que paga, es la que percibe el ingreso. Esa es la persona que le puede suceder la doble tributación. Entonces, en ese caso, solamente sería grabada en Canadá y se eliminaría la doble imposición porque solamente sería grabado en uno de los dos estados. Pasaría de ser grabado por un 60% a solamente, en mi ejemplo, si no tiene costos y deducciones, a ser grabado en un 40% sobre la misma fuente del ingreso. El artículo 7 también establece dos reglas especiales. La primera es que si existe un establecimiento permanente de esa empresa en el estado de la fuente, eso haría que la renta se le tiene que atribuir al estado de la fuente. Entonces, en el mismo caso que estoy hablando, ¿qué sucedería con esa empresa que presta un servicio? Es una empresa canadiense a una empresa colombiana. Si tiene un establecimiento permanente en Colombia, que el establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios a través del cual se haga en todo parte de la actividad económica de la empresa y se genere un ingreso. Que ya no aplicaría el artículo 7, sino que sería una operación local, porque como se le atribuye dicha renta al establecimiento permanente, lo que sucedería es que se entendería que la empresa colombiana, al momento del pago por el servicio, se la haría al establecimiento permanente en Colombia y aplicaría la retención en la fuente que aplica a nivel local para residentes colombianos. Este establecimiento permanente, además, deberá depurar su renta y como es una extensión de la empresa principal, un establecimiento permanente no tiene personería jurídica, no es una subsidiaria o una filial, es una sucursal, es decir, es como si una empresa del exterior tuviera una mano en Colombia. Lo que pasaría es que la empresa en el exterior tendría que calificar dicho ingreso como no grabado, ya que va a ser grabado en Colombia a través de su establecimiento permanente. Esa es la primera regla del artículo 7. La segunda regla del artículo 7 es la siguiente, y es que si existe algún artículo que sea más especial para tratar una renta específica, aplicará ese artículo de forma preferente al artículo 7, donde el artículo 7 lo que va a hacer es evitar que el pagador retenga. Los artículos que establecen reglas especiales, por ejemplo, dividendos, regalías o intereses, lo que van a hacer es limitar la potestad del Estado, es decir, disminuir la tarifa aplicable a la retención. Entonces, en el mismo caso, nosotros habíamos hablado, supongamos otra vez que no hay establecimiento permanente, que sin convenio aplicaba el 20%, porque era una asistencia técnica, y se grababa también en Canadá, teniendo una doble tributación, que con convenio lo que hacía era no grabar con la retención en la fuente, es decir, se elimina el 20%. Lo que haría, si por ejemplo aplicara el artículo 12, que es de regalías, supongamos que esto entra dentro del artículo de regalías, inclusive el artículo 12 del convenio con Canadá establece al final del parágrafo número 3, justamente que esto entra como regalía, lo que va a hacer es que se limita del 20 al 10% la tarifa aplicable a la retención. Pero es posible que en Canadá, así no exista el alivio tributario, el crédito tributario automático por la legislación canadiense, tenga la posibilidad la empresa que está en Canadá de acreditar lo pagado en Colombia contra el impuesto a pagar en Canadá. Entonces, otra vez volvamos al mismo ejemplo donde nosotros hablábamos de aplico un 20% de retención a un pago que le hago a Canadá. En ese caso ya no aplicaría el 20, aplicaría el 10, pero Canadá, como va a grabar con el 40, va a limitar la posibilidad tomando el crédito tributario
de lo que se pagó en Colombia y por tanto solamente podría gravar el 30 en el ejemplo concreto que yo estoy dando, porque los créditos tributarios se computan contra el impuesto, pero como estamos hablando que es un caso que no tiene costos y deducciones y es sobre 100 pesos, pues básicamente se eliminaría la doble imposición porque entre los dos países siempre se va a pagar la tarifa marginal más alta de los dos. Es decir, si en Canadá aplica el 40, lo que haría el artículo 7 en la primera de las hipótesis es eliminar el 20, es decir, Canadá grabó el 40. Y en la segunda de las hipótesis, que es con la regalía, Colombia graba el 10 porque tiene una retención del 10 que disminuye el 20 al 10 por virtud del convenio, pero Canadá solamente va a poder grabar el 30, es decir, la tasa efectiva de tributación mundial sigue siendo de 40 pesos, es decir, siempre mantenemos la tarifa más alta aplicable entre los dos estados en los convenios de doble imposición. El artículo 12, adicionalmente, ¿de qué me va a hablar? El artículo 12 me va a hablar, por ejemplo, de explotación de intangibles, del derecho a la concesión del uso de patentes, propiedades intelectuales y otros ítems que versen sobre activos intangibles, que el activo intangible básicamente es un activo que yo no puedo ver ni tocar, pero sí puedo valorar económicamente. Y estos se regularán siempre aplicando la regla que acabo de definir, que es esta tercera regla donde se limita la retención en la fuente del 20 al 10, pero el otro estado va a poder permitir tomarse el crédito tributario de lo pagado en el estado de la fuente, que es donde se origina el pago. El artículo 11, que es el de los intereses, aplica muy similar a lo que yo estoy conversando, el de las regalías. Esto no es constante en todos los convenios de doble imposición. Ojo, acá vamos a hablar solo del de Canadá. En el de Canadá no hay una distinción frente a el interés a quien se le paga, por ejemplo, si fuera un banco, donde en algunos convenios, por ejemplo el de Suiza, la tarifa se lleva al 0%, ni tampoco se va a hacer una distinción, por ejemplo, en los años en que se ha pactado el préstamo, como también sucede en otros convenios de doble imposición, donde esto puede disminuir la tarifa. En el caso de Canadá hay una tarifa plana para los intereses. Los intereses, recuerden, son derivados de los préstamos, es decir, es un contrato mutuo donde un estado a mí me presta un dinero, un residente de un estado me presta un dinero, yo voy a pagar los intereses por el préstamo de ese dinero, no el capital no tiene retención, ese no es un evento grabado, lo grabado es el interés que se cobra sobre el capital prestado, y ese va a ser sujeto a la regla que acabamos de explicar, donde al momento del pago del interés, supongamos que otra vez que quien hizo el préstamo fue una sociedad canadiense a una sociedad colombiana, cuando va a hacer el pago, no va a aplicar ya el 20% aplicable por regla general por el convenio, por el estatuto tributario colombiano, sino que va a limitar ese 20 a un 10%, teniendo la posibilidad el receptor del pago canadiense en poderse tomar el crédito tributario de lo pagado en Colombia. Ese es el artículo de los intereses. Adicionalmente, algo importante también mencionar en el artículo 11 con Canadá, en el párrafo 2, en el 11.2, se establece algo muy particular frente a la definición que da también el mismo tratamiento, por ejemplo, a bonos, que los bonos son títulos de deuda que pueden emitir las empresas cotizadas en bolsa en la mayoría de los países. En otros también podemos tener crowdfunding, que vendría siendo lo más similar, sin que esto esté en bolsa, sino del sector real, en donde esto que yo voy a devolver por el rendimiento de la inversión, por ejemplo, en el caso de un crowdfunding, o por el rendimiento de la inversión, en el caso de una inversión en bonos, va a seguir la misma regla del artículo 11, porque el artículo 11 del Convenio Colombia-Canadá establece que cualquier tipo de préstamo, inversión, que no entregue de vuelta acciones o participación en la empresa, se va a tratar como un préstamo, entraría por la regla que acabamos de explicar, que básicamente es: en un país se limita la retención, es decir, se disminuye al 10%, y el otro país permite el crédito tributario de lo pagado en el estado de la fuente, que es de donde se origina el pago. El artículo 10, que es el que habla de los dividendos, también viene a cobrar una relevancia bien importante, sobre todo después de la entrada de la reforma tributaria de Petro.
No sé si escucharon toda la discusión que hubo en torno a los dividendos, pero básicamente hoy en día, si por ejemplo una empresa reparte dividendos, que no otra cosa que utilidad, o un establecimiento permanente reparte los remanentes de la utilidad que también tuvo, se van a ver inmiscuidos en el tratamiento de los artículos 242 y subsiguientes del estatuto, que establecen que se tratarán como dividendos. Los dividendos, si no fueron grabados por la sociedad, supongamos en que en Colombia tenemos una empresa que tiene un beneficio tributario, no fueron grabados por el beneficio tributario, al momento de la distribución les aplicará una tarifa inicial, que yo llamo simple, que será igual a la tarifa de renta de las personas jurídicas, que es del 35%. Entonces, si yo tengo una utilidad que voy a distribuir, digo, supongamos de 100 pesos después de que la empresa ya pagó impuestos, Colombia quiere que se le aplique inicialmente una tarifa simple del 35 adicional hacia el accionista, porque ya lo que está viendo el Estado colombiano es el ingreso que percibe el accionista y ya no la sociedad, y los distingue, lo que no pasa en la mayoría de países del mundo. Eso es algo muy colombiano, donde nuestra tributación, yo la he denominado ecléctica porque queremos grabar absolutamente todo, y esto pues obviamente tiene unas repercusiones en las inversiones y lo hemos venido empeorando con el tiempo y con los diferentes presidentes que han venido pasando en el afán de generar más recaudo. Entonces, aplica esta tarifa simple del 35% y luego aplica una tarifa adicional que va a ser del 20% al remanente. Es decir, si yo distribuí 100 de utilidad, primero me aplica el 35, es decir, yo me quedo en mi bolsillo con 65 y a esos 65 le tengo que aplicar un 20 adicional. Es decir, yo tendría que además disminuir más o menos como en 15 pesos esos 65 que estoy distribuyendo, porque le aplican dos retenciones diferentes en Colombia. ¿Listo? Es decir, al final soporto más o menos una tributación del 50% por dividendos si es que la sociedad no los grabó, caso que se puede dar, por ejemplo, si yo tengo un beneficio tributario, que eso es una crítica muy grande de los beneficios en Colombia, porque se le otorgan a las empresas, pero no a los accionistas. Entonces, así es que funciona en Colombia el sistema de los dividendos. ¿Qué hace el convenio? El convenio, en primer lugar, lo que hace es limitar la posibilidad de retener al 35 esta primera retención que estoy hablando, porque la disminuye al 15. Es decir, si yo estoy con Canadá, en vez de que me aplique la retención del 35 simple, inicial que estaba hablando cuando la sociedad no grabó la utilidad, me la disminuye al 15, lo que ya de por sí es un gran beneficio porque estoy disminuyendo en gran medida la tributación que puede ocasionarse, que ya hablamos que puede llegar a ser del 50% más o menos, en el caso que no tuviera un convenio de una imposición. Entonces ya tengo 100, me hacen la retención del 15, me quedo con 85 pesos en mi bolsillo. Y la segunda tarifa que yo hablaba sin convenio es del 20%, también se verá disminuida por virtud del convenio en el caso que la empresa a que se le distribuya tenga más del 20% de la participación en la empresa que distribuye el dividendo, aplicándole un 5% y no un 20%, y por tanto, esos 85 pesos que a mí me quedan solamente serán sometidos a una retención adicional del 5%, ¿sí? Más o menos de 4.25 adicional, es decir, me quedé con 80 pesos en mi bolsillo y se elimina la doble imposición. Sin convenio, me hubieran quitado 50 pesos aproximadamente. Con el convenio de Canadá solamente me van a quitar 20 pesos, eliminando la doble tributación de esta forma y permitiendo que Canadá, si es que le imponen a los dividendos que se están generando una imposición, yo pueda acreditar lo pagado en Colombia, es decir, esos 20 pesos, como un crédito tributario en Canadá. ¿Listo? Esto es a grandes rasgos lo que hacen los convenios de doble imposición frente al impuesto de renta. Esto tiene un poco más de precisiones que tienen que observarse, pero es la generalidad y lo que a mí me gustaría que se quedaran en la cabeza de cómo aplicar las reglas de los convenios en beneficio de las empresas. ¿Por qué un beneficio? Porque si yo no lo aplico, me puede aplicar una retención indebida. Por ejemplo, hay casos en que las personas no saben que aplica el convenio, y creo que por ahí hay una pregunta al respecto, y es, a mí me retuvieron y no tenían que retenerme, ¿qué hago? Pues básicamente el convenio me va a establecer un procedimiento en el cual yo le puedo solicitar a la administración
que me ayude a recobrar eso con el contribuyente que me retuvo indebidamente, para que el contribuyente que me retuvo indebidamente me devuelva la retención que me practicaron en exceso, porque a mí me ha aplicado una regla del convenio de doble imposición. Para efectos del impuesto al patrimonio, las reglas son sencillas. Digamos que el impuesto al patrimonio, lo que establece el convenio es donde esté el activo, es donde el Estado va a poder someter su voluntad a la imposición, es decir, el impuesto al patrimonio. Entonces, si por ejemplo una persona canadiense viene a vivir a Colombia, viene y adquiere la residencia fiscal, en estricto sentido, sin convenio, pues tendría que presentar el impuesto al patrimonio en Colombia por los activos también que tiene en Canadá. Pero como existe el convenio, lo que va a hacer el convenio es establecer que solamente Colombia va a poder cobrar el impuesto al patrimonio sobre los activos que tiene en Colombia. Eso es como eliminan la doble imposición en el impuesto al patrimonio. Ojo con esto. El hecho de que haya un beneficio por el convenio en donde se excluye una parte de los activos del contribuyente no quiere decir de ninguna forma de que si, por ejemplo, esta persona tiene en Canadá activos por, supongamos, 3.000 millones de pesos y en Colombia tiene activos por 1.000, pues no tiene que declarar porque no está cumpliendo con la base. No, claro que cumple con la base, porque está entre los dos países teniendo activos por 4.000 millones de pesos en mi ejemplo, entonces está cumpliendo con el límite para empezar a declarar el impuesto al patrimonio en Colombia, pero al momento de la depuración puede excluir los 3.000 que se encuentran en Canadá y por tanto en Colombia ya no va a tener que pagar impuestos porque el impuesto empieza a pagarse en el impuesto al patrimonio sobre los 3.056 millones de pesos patrimoniales con el 0.5 de tarifa. Esto adicionalmente tenemos que hacer una anotación que es muy importante. Los convenios de doble imposición, sobre todo los que fueron suscritos por Colombia antes del 2017, estaban hechos sobre todo para eliminar la doble imposición, no para evitar la doble no imposición. ¿Cuándo se puede generar una doble no imposición en el impuesto al patrimonio que estamos hablando? Supongamos que otra vez es un caso de un residente canadiense, un nacional canadiense que viene a vivir a Colombia y todos los activos los tiene en Canadá. En ese caso, el convenio, ¿qué haría? Pues que no tribute en Colombia porque los activos están en Canadá. Esto no va a durar mucho tiempo siendo posible porque en el 2017 Colombia hizo parte de un acuerdo multilateral que se suscribió a raíz de que Colombia es parte de la OCDE, que es el grupo, digamos, que de los chicos populares a nivel internacional, en donde se dijo que los países miembros de la OCDE y otros países que también suscribieron el documento iban a establecer que en el caso que se diera una situación en donde se genera una doble no imposición, como la que estoy comentando, donde viene un canadiense a vivir a Colombia y todos sus activos estaban en Canadá y no lo graban con el impuesto al patrimonio, no genere una doble no imposición. ¿Por qué se generaría una doble no imposición? Porque en Canadá no hay impuesto al patrimonio. Entonces, hasta ahora, como Colombia no ha hecho entrar en vigor ese acuerdo multilateral con Canadá, hasta el momento yo me puedo escudar diciendo mis activos están en Canadá. Pero en el momento en que entre en vigor este acuerdo multilateral que evita las situaciones de doble no imposición, que se da en este caso porque Canadá no quiere gravar el impuesto al patrimonio y el convenio hace que se excluya el impuesto al patrimonio de los activos que se encuentran en Canadá, ya no sea posible, porque lo que dice el acuerdo multilateral es si el otro país no quiere gravar, el país que sí quiere gravar lo va a poder hacer. Esto entonces va a presentar casos a futuro bien importantes a considerar, y es que si yo soy un residente canadiense, actualmente, sea nacional o sea nacional colombiano que me fui a Canadá, puedo verme enfrentado al impuesto al patrimonio por el hecho de tener activos en Canadá. Esto por virtud del acuerdo multilateral que estamos hablando. ¿Qué solución le podemos dar a este problema? Es una solución sencilla. Básicamente en Colombia nosotros establecemos que las personas jurídicas para efectos tributarios son personas distintas a sus accionistas y por tanto, si los activos que se encuentran en Canadá son transferidos a un vehículo de propósito especial o SPV o una sociedad limitada canadiense,
pues ya no van a ser sujetos al impuesto al patrimonio, porque quien tiene la propiedad sobre los activos es una sociedad y no el individuo, que sigue teniendo el problema de la doble residencia y que puede llegar a ser grabado con el impuesto al patrimonio, así no tenga un activo acá en Colombia, solo por el hecho de ser residente fiscal colombiano. Así es que funcionan los convenios, y ahora sí me gustaría hablar sobre las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta adicional. Como no puedo ver el chat, Juan, no sé si me ayudas a mirar si hay más preguntas. Sí, claro, Fabián, esto es bastante, afortunadamente. ¿Vale? Por Entonces, ejemplo, José Luis Romero pregunta, ¿cómo funcionan los pagos de mesadas pensionales en Colombia para residentes canadienses? bueno, entre Colombia y Canadá no existe un convenio frente a la seguridad social, como por ejemplo si existe con Chile o con España, donde estas mesadas pensionales, como se derivan de un tema de seguridad social, con esos convenios hacen que solo sean grabados a través del país donde se estableció la mesada pensional, ¿cierto? Como no está ese convenio, lo que va a suceder es que estos emolumentos se van a ir por el artículo 21, y el artículo 21 del convenio con Canadá establece que ambos estados pueden grabar. ¿Y esto qué significa? Que la mesada pensional, para quien la recibe, va a ser un ingreso grabado en Colombia, pero también va a ser un ingreso grabado en Canadá, siendo posible que si se estima que esta persona que recibe la mesada pensional es residente fiscal, por ejemplo, para efectos del convenio en Canadá, en Colombia solamente tenga que imponer la retención en la fuente, y sea posible que en Canadá se tome el descuento tributario por lo pagado en Colombia. Ese sería el tratamiento que se da, porque no existe un tratado especializado para las mesadas pensionales o las rentas derivadas de las pensiones que tienen una misma suerte como la que estoy conversando en este momento, donde ambos estados pueden grabar, pero el estado donde es residente para efectos del convenio va a hacer que se pueda tomar el crédito tributario por lo pagado en el otro país. Si la persona, por ejemplo, de la mesada pensional no es residente colombiana, solamente tendría que enfrentarse a la retención en la fuente y no tendría que venir a declarar porque le hicieron la retención en la fuente. Y recuerden que los no residentes, pues, si le hicieron la retención, pues no vienen acá a declarar. Si es un nacional, pues tendría que declararlo, pero en Canadá, al momento de la declaración, pues va a excluir lo pagado en Colombia por esas rentas. Ojo, porque el crédito tributario no funciona por lo que yo pagué efectivamente en mi declaración en Colombia cuando yo soy residente de ambos países. Funciona es por ítem de ingreso. Por ejemplo, si yo tuve ingresos de 100 pesos por salario y 50 de mesada pensional, esto que yo estoy hablando solo aplica frente a los 50 pesos o lo que yo haya pagado por esos 50, porque ya sabemos que por las rentas salariales, pues no va a poder grabar el país del pagador, del país donde no se encuentra el pagador de mis rentas salariales. ¿Listo? Esos serían no grabados. Entonces tienen un tratamiento diferente, no me puedo acreditar todo el impuesto pagado, porque simplemente del 100%, el 66% es no grabado, y el otro 33%, en mi ejemplo, pues sería sujeto a la posibilidad de tomarte un crédito tributario de lo pagado en el otro país. José Luis, ¿respondí tu pregunta o me puedes hacer una claridad frente a los hechos del caso para poderla responder de una forma más concreta? Sí, muchas gracias. Si me hablaste, no te escuché bien. Sé que alguien dijo algo, pero no se oye muy suave. Dijo que sí, que muchas gracias. No, no, qué Es pena. que sí, está ¿ya me lejos. escuchan? Vale, súper. Había una Muchísimas pregunta de gracias. Santiago que yo siento que ya se respondió parcialmente, pero vale la pena como repetirla por si a Santiago le queda alguna duda, o no sé, Santiago, si tienes más dudas. Bueno, pero dime la pregunta y la volvemos a responder. No importa que volvamos sobre el mismo caso. Dice, en el caso de acogerse al CDI y se declara en las dos jurisdicciones, ¿cómo se certifica lo pagado por impuestos en una jurisdicción para tomar ese valor como crédito aplicable al pago de impuestos en la otra jurisdicción? Bueno, si es una persona que es doble residente, es decir, estoy suponiendo que está presentando un 210 en Colombia y allá en Canadá también presenta su renta anual, el título de la declaración de renta que presentó acá en Colombia.
Si estamos hablando de una persona que es no residente en Colombia, pero recibe un pago de Colombia, el título sería el certificado de retención que le practicaron acá en Colombia. ¿Listo? Entonces cambia un poquitico el caso. La pregunta está enfocada en si yo soy doble residente, el título de la declaración misma de renta. ¿Listo? Santiago, ¿respondí tu pregunta? Sigamos, Juan. No, no veo más preguntas nuevas, pero si alguien tiene una Yo, pregunta, yo tengo una pregunta, Fabián. Lo que estabas ¿Cómo es tu nombre? Juan. Hola, Juan. Hola, hola, Fabián. Lo que estabas mencionando ahorita sobre el patrimonio, eh, si uno no es residente, ¿tú tienes que declarar el patrimonio que tienes en Colombia? Sí, por ejemplo, tú eres un no residente colombiano, ¿cierto? Ujú, Viviendo en Canadá. ¿Listo? Entonces eres residente canadiense, pero no residente colombiano, que entiendo que es el caso. ujú. Tú vas a tener que declarar impuesto al patrimonio por los activos que tienes en Colombia, siempre que la suma de los avalúos, en el caso de inmuebles, o la suma de los valores de adquisición en los demás casos, supere los 3.000 millones de pesos. ¿Listo? Si tú eres no residente, adicionalmente, tienes que cumplir con una obligación, que es la de registrar las inversiones que tú haces en Colombia como inversionista del exterior ante el Banco de la República, y así es como la DIAN se entera de cuáles son esos costos que tú estás pagando. Supongamos que vas a comprar un vehículo, ¿sí? Entonces, transferiste a Colombia 100 pesos. Ujú. Ese es tu costo fiscal y la DIAN lo va a saber porque tú al momento de entrar las divisas tuviste que haber declarado al Banco de la República que trajiste 100 pesos para comprar el vehículo. Esa sería la forma como se daría cuenta la DIAN. Si no hiciste ante el Banco de la República el proceso, hay más mecanismos, seguramente tienes un registro acá del vehículo y así con todos los inmuebles. Entonces, si por ejemplo tú eres un nacional canadiense, no residente colombiano y tienes activos de 5.000 millones de pesos en Canadá, ¿cierto? Y solamente 3.000 en Colombia, pues no estás sujeto al impuesto a patrimonio porque no cumples con el tope, porque en Colombia, al no cumplir con los 3.056, que es el tope, pues no tendrías que ni siquiera presentar esa declaración. ¿Qué es recomendable? Si vas a pasarte del tope, lo más recomendable es constituye una entidad en Colombia SAS, cuyo propietario sea una entidad, sea Inc. o limitada canadiense, porque cuando es una entidad del exterior quien tiene unas acciones de una SAS colombiana, quien tiene la propiedad, existe una exclusión expresa para el impuesto al patrimonio en Colombia y así no serías grabado. Es decir, adelántate un poquitico al hecho que podría llevarte a pagar un impuesto acá en Colombia a través de una buena planeación que se estructura con una SAS subsidiaria de una matriz en Canadá, teniendo una propiedad bajo la SAS colombiana. Ok, o sea, ¿Respondí tu pregunta? si no superas el límite de los 3.000 millones, no tienes que presentar la declaración de renta, es lo que entiendo. Si no superas el límite de los 3.000 millones con los activos en Colombia, ya que me estás diciendo que eres no residente colombiano, Ujú. de Sí. acuerdo, así es. Ok. No tendrías que Y presentar el impuesto a patrimonio. ingresos, Fabián, mismo caso, pero con ingresos en Colombia. ¿Cuál es tu nombre? Camilo Angarita Hola Parada. Camilo, otra vez. Hola, hola. Entonces, ingresos en Colombia. Entonces, eres un nacional canadiense no residente colombiano. ¿Sí? Sí, correcto. Listo. Si tú percibes ingresos en Colombia, supongamos el caso más común derivado de la renta de un inmueble, y el pagador a ti no te hace retención en la fuente, supongamos que es una persona natural a quien le arrendaste, tú tendrías que declarar a través del formulario 110 dichos ingresos, y el problema aquí es que tienes que pagar al 35% al ser no residente. ¿Qué se aconseja en estos casos? Porque el 35% es un impuesto considerable acá o en Canadá. Que haya un intermediario entre el que te arrienda y tú para que te retenga a una tarifa que sea inferior en Colombia, el pago que hace la persona natural al intermediario, y el intermediario, como esto se va por el artículo 6, pues solamente haría que se grabaría con el 20% de retención, entonces ya solamente soportarías el 20%, y en Canadá te puedes tomar esto como un crédito tributario. Eso sería lo que sucedería porque el artículo 6 establece que si el inmueble se encuentra acá en Colombia, Colombia puede grabar, Colombia quiere grabar con el 20%, ¿vale? ¿Y eso aplica a partir de cualquier ingreso? Es decir, desde 1 millón en adelante, Así es, a partir de cualquier ingreso. cualquier ingreso, ok. Sí, porque cuando tú eres un no residente colombiano, tú no tienes las tarifas marginales, tú tienes una tarifa plana del 35. Y cuando declaras, tú declaras es
solamente porque no te retienen, punto. Y hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque como tenemos un sistema electrónico para transmitir la información a la DIAN, puede que la persona que está pagando esté transmitiendo la información a la DIAN de que tú eres el receptor del dinero y la DIAN de esa forma se va a dar cuenta. Inclusive si hoy en día eres persona natural, porque esa persona, ¿qué va a querer hacer? Pues imputarse ese pago como una deducción en su renta. Y la única forma hoy en día para que lo haga es que tenga la correspondiente factura electrónica. Como tú no le puedes suministrar una, la factura electrónica establece que tiene que tener un documento de soporte electrónico que la misma persona natural tiene que expedir. Entonces tú ni te vas a dar cuenta. Entonces sería muy bueno preguntarnos si esa persona te va a informar o no, porque la única forma que la DIAN tiene de darse cuenta de este hecho con Canadá, donde no hay un convenio como con Estados Unidos, que está el FATCA, que es por las cuentas bancarias, es que te informe en los medios magnéticos al momento del pago. Entonces, eso sería lo que yo me fijaría para saber cuál es mi exposición a riesgo frente a dicho inmueble, pero como siempre, la alternativa más segura es tener un intermediario que sí haga las veces de retenedor para que disminuya la tarifa y para que te aplique la premisa del convenio, y es que, por ejemplo, rentaste por 100, tú tienes que declarar en Canadá los 100, pero en Canadá los vas a calificar como no grabados. Inclusive yo entiendo que eso puede ser mucho mejor porque la tarifa ya es más alta y solamente soportas el 20. Punto. Nada más. Ok. Oye, otra pregunta con respecto al tema que te acabé de hacer de los activos. Siendo no residente, ¿no tienes que declarar activos en el exterior? Si tú eres un no residente, de acuerdo, no tienes la obligación del 160, que es la que estás mencionando, que es la declaración de activos del exterior, porque la declaración de activos del exterior la tienen que hacer los colombianos. ¿Y cuál es la razón de ser? Porque en Colombia, como a nosotros nos importa mucho saber la entrada y salida de divisas, mientras que los colombianos reportan activos del exterior, los no residentes reportan ante el Banco de la República las inversiones en Colombia. Entonces, no haces la declaración de activos del exterior, pero ojo, si tienes una inversión en Colombia, tienes que reportarlo ante el Banco de la República. Ok. Y si tengo, digamos, un fondo de pensiones voluntario y tiene rendimientos, eso no clasifica como ingreso, ¿cierto? Sí califica como ingreso, es un ingreso también para efectos del convenio. En Colombia, los fondos pensionales voluntarios, desde que tú los dejes por un término de 5 años, pues no van a ser grabados porque no te van a imponer la retención en la fuente, ¿cierto? Ujú. Y esta renta, porque se origina en Colombia, pues no es grabada en Canadá, por tanto, no será grabado. Pero eso me podría obligar a presentar renta, o sea, contaría como un ingreso. En este caso, como no hay lugar a retención en la fuente por la misma legislación colombiana, no. Cuando a ti te hacen un pago, ¿sí? Y eso, digamos que fue el primer ejemplo que yo hice. Y por la legislación colombiana no te tienen que retener, la legislación colombiana no te exige la retención, pues tampoco tienes que declarar el 110 porque no caes bajo la regla de si te pagan algo y no te retienen, declaras, simplemente porque es que no te tenían que retener. Ujú. Entonces, en ese caso, no te hace declarar. Ok, gracias. Uh-huh. Fabián, otra pregunta, perdón. ¿Cuál es su nombre? Camilo nuevamente. Perdón, es que no estoy viendo los nombres. Entonces, ahí la puse hace un momentico en el chat y creo que la contestaste, pero no me quedó muy clara. Digamos que en este momento, digamos todas las pautas para quedarse no residente, digamos que yo cumpliría con ellas, pero en años anteriores declaré como residente fiscal en Colombia. Entonces, ahí, ¿cómo podría ser esa corrección ante la DIAN o, digamos, cómo se corregiría ese tema con ellos? bueno, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿tú le hiciste, digamos que la solicitud a la DIAN formal a través de un derecho de petición de que tú no eras residente fiscal colombiano? No, en este momento, los años anteriores, declaré como residente fiscal y este año tengo el vencimiento pronto. Entonces, Tú no le has informado a la DIAN que eres no residente, básicamente. exacto. Entonces la DIAN está en este momento suponiendo que tú eres residente fiscal porque tú mismo le has dicho a través del formulario 210, sigo siendo residente. Entonces la DIAN, ¿qué interpreta en este caso? Que tú tienes el 50% de tus activos o tus ingresos en Colombia y por tanto estás declarando. Eso es lo que te está en este momento suponiendo la DIAN. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que mirar
mi declaración. Mi declaración, ¿qué tipos de renta tiene? Empecemos por ahí. Entonces, cuéntame bien el caso para saber. ¿Qué estás declarando en ese 210 en Colombia? En el 210 son ingresos por renta de inmuebles. Listo. ¿Esos ingresos por renta de inmueble te hicieron retención en la fuente al momento del pago o no? No. Listo. Entonces, seguramente lo que tu contador está haciendo es que tú estás generando el ingreso, pero te está también generando unas deducciones para netear como tal el efecto del impuesto, ¿cierto? Entonces, te está haciendo pagar mucho menos. Ojo, porque este 2023 ya no se puede hacer ni factura electrónica obligatoriamente. Toca mirar cuál es la entidad que te está acreditando la deducción, pero supongamos que ese es el caso. Te está yendo mejor como residente colombiano en ese sentido, y como es una renta que se genera en Colombia, la pregunta que tendrías que hacer o lo que tienes que solucionar realmente es en Canadá, porque Canadá no puede grabar esa renta. Entonces estás generando una renta más pequeña acá en Colombia, diciendo que eres residente, y como es una renta de fuente colombiana que no debería ser grabada en Canadá, pues básicamente Canadá tú deberías informar, sí, yo tengo ingresos, por ejemplo, de 100 pesos, sí, por la renta de los inmuebles, pero esos ingresos no son grabados en Canadá, por tanto los excluyes y no pagas impuesto en Canadá. ¿Cuánto pagaste en Colombia? Pagaste mucho menos. ¿Qué sí te recomiendo? Obviamente porque le estás diciendo a la DIAN que tú eres residente colombiano, pues que ya acredites tu salida, básicamente lo puedes hacer este año 2023 para que en el año 2024, donde presentas 2023, no tengas que volver a hacer la declaración 210. Yo por ahora me mantendría en tu supuesto en presentar el 210 para el 2022, simplemente porque va a ser más conveniente. Y ya para el 2023 informo que no soy residente fiscal desde el año que no lo seas, y hasta ahí va a llegar tu situación fiscal con la DIAN y no va a tener ningún problema. Okay. En ese caso, la DIAN no puede, digamos, devolverse y los años anteriores diciendo que declaré como no residente y aplicar alguna multa. No, porque la DIAN a ti te va a invertir la carga de la prueba, te va a decir a ti, tú eres residente o no eres residente, ¿cierto? Tú le vas a decir, no, yo no soy residente, ¿sí? Pero la declaración ya está presentada, ¿sí? Para que la DIAN te lo cuestione, tendría que mandarte una liquidación, que es un requerimiento especial, modificando el impuesto a pagar, pero tu impuesto a pagar tú lo hiciste bien, porque al final el 210 que te decía, tú tienes que depurar la renta y tienes que hacer básicamente la imputación de los costos y gastos correspondientes. Entonces, esto es un área gris de la norma que nosotros normalmente aprovechamos en estos casos que me estás contando para poder bajar la imposición por el hecho de que en Canadá no lo pueden grabar. En Canadá no es grabado este ingreso que generas en Colombia, ¿cierto? Y en Colombia en este momento estás generando una menor renta. Porque ¿qué hubiera sido mejor para ti? ¿Grabar por el 210 o grabar por el 110? Y la respuesta va a ser grabar por el 210. 210. Claro. Entonces yo haría lo que te digo. Me mantendría en 2022 por 210. A partir del 2023 informaría que no soy residente fiscal y me buscaría un intermediario para que me retenga. Ok, perfecto, muchas gracias. Uh-huh. Inclusive, nosotros tenemos un servicio que se llama Nova Payments, justamente para las personas del exterior que rentan en inmuebles en Colombia, donde nosotros les podemos consignar en una cuenta en Estados Unidos o en Canadá, y nosotros quedamos como los titulares del ingreso acá en Colombia para fines de la renta, y así ni siquiera tienes que presentar el 110. Entonces, si quieres más información, claro que nos podemos conversar y te explicamos cómo funciona el sistema, donde solamente te cobramos una comisión del 7, pero no tienes que correr con el riesgo desde la presentación del 110 y adicionalmente con la comisión bancaria en el giro al exterior. Ok, perfecto, está bien. Me interesa. Ahí ya tienes el formulario de Forms, entonces entraré en contacto. Perfecto. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? No, escritas no tenemos más preguntas, pero de pronto verbalmente alguien quiere hacer una nueva. Yo quisiera agradecer todo el trabajo de ustedes como equipo de Legal Nova, porque aunque yo no he hecho ninguna de las preguntas, sí ha resuelto muchas de las dudas. Gracias. Súper bien, Vicky. Pues para eso es la charla, entonces me alegra que tengamos comentarios positivos. Cualquier pregunta adicional nos la pueden escribir a los correos y con mucho gusto la solucionaremos.
También se pueden inscribir a través del Forms, seguirnos en redes sociales, estamos en LinkedIn, en Instagram. Y les agradezco a todos por la atención prestada. Recuerden que los convenios de doble imposición están ahí para solamente generarnos un beneficio de eliminar una doble imposición que se puede generar si no sabemos cómo utilizarlos. Cualquier interpretación frente al mismo, cualquier problema que se presente en alguno de los dos países con los asesores, estaremos prestos a solucionarla. Y Que tengan agradecerles una buena... también por sus preguntas, porque en verdad que me parece que estuvieron muy buenas y se notó que nos pusieron muchísimo cuidado, muy interesantes todas. Muchas gracias. Disculpa, Muchas yo gracias. quisiera hacer una última consulta. ¿Aló? Sí, claro. Sí, te escuchamos, Sonia. Gracias. Mira, yo tengo una inquietud y es que, digamos que yo viajé para Canadá en 2021. En 2021 yo reporté mis ingresos del tiempo que estuve en Colombia, aquí en Canadá, del tiempo que estuve en Colombia y pues del tiempo que estuve aquí. O sea, fue repartido, digamos que el reporte de ingresos en la renta de Canadá. En la renta de Colombia, pues en realidad reporté solamente lo de Colombia. Eso fue el 2021-2022, que pues estoy en el momento de presentar mi renta. Todo el 2022 estuve aquí en Canadá. Mi duda es, yo, como ya reporté una información de manera informativa, ¿yo debo continuar como con esa línea? Ok, respóndeme la siguiente pregunta. ¿Te fuiste con qué tipo de visa a Canadá? Estudiante. Ok, cuando tú eres estudiante, el convenio tiene unas reglas particulares para tu caso, ¿sí? Y establece que las rentas que tú generaste mientras tú eras estudiante van a ser grabadas en el país donde tú las estás reportando. Entonces, en este caso, lo que grabaste en Colombia se graba en Colombia, lo que se graba en Canadá se graba en Canadá. Tienes que reportarlo, obviamente, todos los ingresos, pero lo que pagaste en Colombia, pues no se graba en Canadá, lo que pagaste en Canadá, pues no se paga en Colombia porque está no grabado. Sí, entonces, si te entiendo bien, tú repartiste los ingresos, que es justamente lo que tienes que hacer, ¿cierto? Pero de pronto, la forma en que lo presentaste no fue la correcta porque percibo que no reportaste la totalidad, siendo que pues, lo que estaba en Canadá, por ejemplo, acá en la renta Colombia, pues igual no iba a ser grabado. O sea, ibas a grabar solo por lo colombiano. Y la renta líquida, que es la que te da tu tarifa en Colombia en ese año, pues básicamente va a tomar una base menor, porque al ser un ingreso no constitutivo de renta no te aumenta la renta gravable para saber cuál es tu tarifa marginal. Entonces, Sí. creo que está, por ahora lo hiciste bien, salvo este pedacito que te estoy diciendo, que lo que yo instaría es a que lo corrija, porque al final pues no va a tener ninguna implicación, pero pues sí te pueden sancionar por presentarlo de forma errónea. Ok, e independiente de que, por ejemplo, yo ya cambié de digamos que ya cambio de estatus, pero eso sería para la renta 2023. La renta 2022 sigo siendo estudiante, entonces las condiciones seguirán iguales. Pero al cambiar de estatus, porque yo ya dejé de ser estudiante este año, ya soy trabajador temporal acá, ¿cambia en algo? Pues, ¿dónde está el 50% más de tus activos y dónde está el 50% más de tus ingresos? Para responder tu pregunta. No, todos mis activos están en Colombia y en Colombia tengo ingresos de arrendamientos y tengo pequeños ingresos de una empresa que tenía, una mini empresa que tengo aún, que funciona, pero pues ya los ingresos son muy pocos y todo mi ingreso de renta laboral está aquí. Pues la renta laboral va a ser grabada en Canadá, como te digo, pues desde que te están pagando desde Canadá, un pagador canadiense. Sí. Solamente puede ser grabada por Canadá y acá va a ser no grabado. Entonces acá tú, suponiendo que ganaste 100 por rentas salariales, tú acá lo declaras, pero es ingreso no constitutivo, porque sigues siendo residente fiscal colombiana, sigues presentando 2 días. Sí. Y en el caso de las rentas por inmuebles, pues en Canadá así las declares no van a ser grabadas, es decir, solamente pagas acá, tienes una base reducida seguramente, y las rentas empresariales, en ese caso no sé cómo las percibiste, a título de dividendos, a título de qué lo percibiste. No, la verdad se pusieron como rentas de, las otras, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. Ingresos por servicios. Sí. Como si fueras un independiente.
Sí, porque en realidad es así. Así se declararon toda la vida en Colombia y pues sí, son así. Bueno, en ese caso, como de residente colombiano, te aplica la retención colombiana y tienes que presentar acá la declaración. Y en Canadá también tienes que grabar este ingreso teniendo la posibilidad de tomarte el crédito tributario lo pagado acá. Ah, ok, perfecto. Porque en efecto de ese pequeño ingreso de servicios que tuve allá, tuve una retención en la fuente. Digamos que eso también lo estoy incluyendo, pero digamos que ya con el cálculo final, digamos, del proceso, lo que tú me dices es a manera informativa aquí, o Pues, descontándolo. pues acá tienes que grabarlo. Entonces, Sí. acá entra en la depuración normal. No Ujú. sé si superan el tope de 56 millones de pesos anuales, no sé. No, para nada. Entonces, bueno, no, entonces no está siendo grabado en Colombia. Y en Canadá sí está grabado. Como no está siendo grabado en Colombia, el impuesto que tienes que acreditar es la retención que te practicaron. Y eso sería lo único que te puedes descontar en Canadá. Ah, ok, perfecto. Pero claro, tengo un problema. Es que en Colombia, hasta este momento, estoy presentando la declaración de Colombia. Y aquí en Canadá, todos presentamos la declaración hasta el 1 de abril. O sea, ya se presentó. Sí, ustedes tienen una periodicidad diferente y eso Todo hace el que... mundo, todo el mundo es con plazo hasta, empieza en marzo y hasta el 1 de abril. Todo el mundo. Todo el mundo. Sí, Bueno, entonces tú tienes... las naturales, ¿no? Las jurídicas sí sé que son cada 3 meses, pero las personas naturales, todo el mundo no es como en Colombia, que según el dígito tienes una fecha específica. Aquí todo el mundo debe presentar la declaración máximo hasta el 1 de abril. Sí, de Entonces acuerdo. yo la presenté y no incluí nada. No, pero tranquila, porque eso pasa en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos también sucede lo mismo. Entonces, créeme que eso es algo normal. Ok. En esos casos, obviamente uno tiene que intentar preparar cuál va a ser el borrador que vas a presentar de forma anticipada. Tienes que tener en cuenta que el periodo en Colombia va diferente que en Canadá, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, eso puede generarte ciertas diferencias entre ambas declaraciones. Sí. Y adicionalmente, si tú tienes que corregir algo, lo puedes hacer. ¿Sí? No son letra muerta, inclusive si tú lo presentas en Canadá, por el hecho de que tú tienes una presentación posterior, y esto pasa mucho. Obviamente tú vas a corregir em, en lo que te convenga, ¿cierto? Sí. Y eso no tiene sanción. Cuando tú reduces el impuesto a pagar, no hay sanción, hay una devolución. Y si tienes que aumentarlo, sí va a haber una sanción y eso sí sería problemático. Por eso toca presentar y preparar un borrador antes en esas situaciones donde se presenta en una temporalidad distinta. Ah, ok. Buen ejercicio ese. Ok, ok. Bueno. Sí, Fabián, cualquier cosa, ¿es posible sacar nosotros, una cita contigo? Ah, claro, claro. Nosotros justamente, bueno, digamos que nuestra especialidad está en impuestos en Estados Unidos y en Colombia. ujú. No obstante, nosotros podemos opinarles frente a las transacciones internacionales que tengan en ambos países y tenemos un buen aliado en Canadá. Entonces, sí pueden hablarlo conmigo sin ningún problema y cualquier pregunta que podamos resolver lo vamos a hacer. Si ya es algo concreto, por ejemplo, una presentación de impuestos en Canadá, los dejaríamos con nuestro aliado en Canadá. Ah, ¿Vale? ok, chévere, muchas gracias. Muy amables. Y es que llenen ¿Cómo? el form, sí, obviamente podemos tener la reunión. Ok. Claro que sí, muchas gracias. No, ustedes. Muy Bueno, interesante, muchas de gracias. verdad, muy agradecidos porque como dijo la otra chica, muy interesante, de verdad que aclararon muchísimas dudas. A pesar de ser un tema como tan teórico, ¿no? Muy de la ley, la resolución, pero se entendió todo muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Muy gentiles. Me Porque alegra. Bueno, está uno siempre en esta duda tan horrible, porque ¿qué hago? ¿Cómo lo hago allá? ¿Cómo lo hago acá? ¿Cómo? Que termina uno a veces con tanto lío pensando, no, yo como que mejor vendo todo allá y me quedo con la residencia en un solo lado porque termina complicándose esto, pero explicaciones y tiempos como el que ustedes nos han brindado nos ayudan mucho. Muchas gracias. me alegra. Bueno, un abrazo para todos, que estén bien. Hasta Luego. luego, gracias. Hasta luego.